Vamos a abordar este tema, hermano, acerca del juicio, pero ya no del juicio de Dios, sino del juicio que podemos o no hacer nosotros. ¿Es lícito, hermanos, juzgar? ¿Es permitido juzgar? Y hay quien, hermano, se ha justificado y de hecho justifica su vida licenciosa. En cierta manera se está a la defensiva ante cualquier amonestación, ante cualquier reprensión, diciendo: tú no me debes de juzgar, tú no me puedes juzgar. Y bueno, eso les permite, o ese mal entendimiento, esa mala interpretación de la Biblia, pues les justifica, según ellos, para seguir en su manera pecaminosa. Y cuidado con que les digan un texto que dice, por ejemplo, los fornicarios, los borrachos, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, porque inmediatamente están a la defensiva para decir: no, tú no debes de juzgar. La Biblia dice que los pecadores y las rameras irán por delante de vosotros al reino de Dios. Y esto, hermano, pues hay que entenderlo porque toman como base algunos textos en los cuales el Señor Jesús ciertamente dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es lo que vamos a considerar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Partimos de ahí de Mateo capítulo 7, versículo 1, donde precisamente encontramos esa escritura que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, leemos del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota, he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Amén. En realidad aquí el Señor Jesús, hermano, no está descartando el hecho de que alguien pueda juzgar, no, en ninguna manera, sino lo que está reprobando el Señor es el hecho de juzgar cuando en tu ojo hay una viga, cuando tú que juzgas haces lo mismo. Eso es lo que está reprobando el Señor, lo que sería un juicio injusto, un juicio que no es recto. Entonces está la advertencia que dice: no juzguéis, y advierte para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Es una advertencia de cómo procederá el juicio. Con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Luego ya habla de ese juicio injusto de alguien que no tiene el derecho de juzgar cuando en su ojo hay una viga y juzga la pequeña mota que está en el ojo de su hermano.
Pues el texto dice en el versículo 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Gloria a Dios. ¿Cómo será posible que alguien pueda ver una pequeña mota cuando en su ojo hay una viga? Sí, es algo inmensamente grande comparado con una mota. ¿Cómo podrá juzgar de esa manera? Pues el versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, he aquí la viga en tu ojo? Y luego ya dice el versículo 5, hipócrita. Eso es hipocresía, eso es juzgar con hipocresía. El Señor lo está diciendo directamente, eso es hipocresía. Ese tipo de juicio es hipocresía. Y dice entonces, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar. Otra versión dice, entonces verás bien. Pues ¿cómo puede alguien ver con una viga en su ojo? No puede, prácticamente está ciego. No puede ver. Y entonces verás bien para echar la mota del ojo de tu hermano. Gloria a Dios. Si alguien, hermano, que quizás tenga alguna basura que le cayó en el ojo y que mira borroso, es más, batalla para mantener la vista o los ojos abiertos, y lo que ve, lo ve borroso, lo ve mal, pues así es alguien que está ciego, ve cosas diferentes, ve mal definitivamente porque no puede ver bien. Entonces, tal persona no está en capacidad de poder juzgar. Eso el Señor lo llamó hipocresía. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir considerando cómo la Escritura avala que sí podemos juzgar. Vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 3. Dice ahí la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente, ¿qué dice el apóstol, hermano? He juzgado al que esto así ha cometido. He juzgado. Entonces, el apóstol se da la atribución de juzgar, de decir, hermano, de declarar ese pecado. Claro, hermano, que tiene el derecho de poder juzgar. Y mire lo que dice el capítulo 6. Algo que no solamente el apóstol Pablo tenía derecho a hacer, sino todos los santos, los hermanos, la iglesia. Pues mire lo que dice el 6:1. Leemos del 1 al 5 también. ¿Lo tenemos? ¿Osa alguno de vosotros, en el verbo de osar, se atreve alguno de vosotros teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de quién? ¿De los santos? Es una pregunta retórica. Quiere decir que los santos debieran de juzgar entre uno u otro, entre uno y otro hermano, o entre los hermanos.
Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Otra pregunta retórica, ¿cuándo los santos han de juzgar al mundo, hermano? Pues sí, la Biblia dice allá en Apocalipsis, solamente cito, en Apocalipsis 20, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos, hermano, se sentaron y les fue dado juicio. ¿Quiénes? Las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí está, hermano. Los santos han de juzgar al mundo. ¿Cuándo? En ese tiempo del reinado de paz, del reinado de 1000 años, que el Señor Jesucristo ha de establecer aquí en la tierra, cumpliéndose lo que dice Isaías 32:1, he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Lo leemos, ese Isaías 32, versículo 1, ya que es un texto, una profecía muy acertada en relación a ese tiempo en que los santos han de juzgar al mundo. Lo leemos como dice el texto 32:1 de Isaías. He aquí, en justicia reinará un rey, refiriéndose a nuestro Rey, Señor Jesucristo, y príncipes presidirán, ¿cómo, hermano? En juicio, es decir, harán juicio también, juntamente con el Rey, juntamente con el juez de toda la tierra. Entonces, los santos definitivamente, hermano, han de juzgar al mundo en ese tiempo de 1000 años, en ese reinado que el Señor establece aquí sobre la tierra. Bueno, la parábola de los talentos nos habla inclusive, o también llamada la parábola de las minas, nos habla también, hermano, en esa parábola de ese tiempo. Solamente leo ahí brevemente cuando dice, hablando de la parábola de las minas, Lucas 19, versículo 12. Vamos a leer desde el 11, amén. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaba que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 2? Rompamos sus coyundas, no quieren el reino de nuestro Dios. Versículo 15, y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, es el reino que el Señor tomará literalmente aquí sobre la tierra. Tomando el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad. ¿Sobre qué, hermano? Sobre 10 ciudades. ¿Qué harán, hermanos, sobre 10 ciudades? No solamente reinar con Cristo, sino hacer lo que dice el Isaías 32:1, príncipes presidirán en juicio.
Versículo 18, y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Dijo al que estaba, a los que estaban presentes, quitadle las minas y dadle al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ahí está, hermano, en ese tiempo los santos han de juzgar al mundo. Bien, sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de qué cosa? ¿De juzgar cosas muy pequeñas? Es otra pregunta retórica, hermano. Ya hemos dicho que una pregunta retórica no es para buscar una respuesta o para poner en duda, no, sino es más bien para afirmar. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo o de este mundo? ¿Cuándo, hermano, habla la Biblia de un juicio para los ángeles? ¿Y a cuáles ángeles se refiere? Bueno, así como Satanás será echado, hermano, en el lago de fuego ardiendo con azufre, también, hermano, la Biblia habla de ese juicio que esperan sus ángeles que también son llamados demonios. Vamos allí a verlo en la segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Tenemos? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados, ¿a qué cosa, hermano? Al juicio. Y no es que estos ángeles estén por ahí encerrados. En realidad, hermano, el hecho de que no estén en la luz de nuestro Dios quiere decir que están en tinieblas, están con cadenas de oscuridad, con cadenas porque no tienen la libertad en Cristo, no tienen la libertad de la que el Señor habló diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Porque estos ángeles, estos demonios y podemos decir, y su jefe o quien es su líder, el Señor lo reprenda, estos ángeles, hermano, están presos, están con cadenas de oscuridad y están esperando también ese juicio. La carta del apóstol Judas, ahí antes de Apocalipsis, también habla del juicio que esperan estos ángeles. Es un solo capítulo y dice el versículo 5 y 6, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación celestial, dejaron su habitación
los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el juicio del gran día o de aquel gran día. El juicio en el cual serán finalmente lanzados al fuego eterno, ardiendo con fuego y azufre. Dice ahí el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Bueno, pues estos ángeles están reservados para el juicio de aquel gran día, en el cual el Señor, en el juicio, ese sí es el juicio final, dice Apocalipsis 20, y aunque aquí no menciona a sus ángeles y a sus demonios, sin embargo, hermano, desde Apocalipsis 12 dice que fueron lanzados juntamente con él el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis 20 dice, después de los 1000 años, versículo 7, ¿lo tenemos? Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí está el juicio que el Señor hará, el juicio final, el juicio que se ejecutará después de los 1000 años. Solamente, hermano, era importante aclarar dónde, en qué momento los santos han de juzgar al mundo y los santos también han de juzgar a esos ángeles. Volviendo a primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice entonces el versículo 3, donde nos quedamos, lo volvemos a leer. Amén. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubieres de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda, ¿qué, hermano? Juzgar entre sus hermanos. Entonces, ¿se puede juzgar entre sus hermanos? Por supuesto que podemos juzgar entre nuestros hermanos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pero ese juicio, hermano, lo que el Señor no quiere es que haya hipocresía y que ese juicio se haga rectamente. Vamos a ver lo que dice Juan. Evangelio según Juan, capítulo 7. Leo ahí del versículo 19 al 24. Amén. Dice una pregunta, también una pregunta retórica. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles, una obra hice y todos os maravilláis, ¿cierto? Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y aún en día de reposo circuncidáis al hombre.
Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo hice sano todo a un hombre? Versículo 24 dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad. Luego fíjese que está en modo imperativo, juzgad terminado con D. Es decir, que hasta es un mandamiento. Juzgad ¿cómo? Con el justo juicio. Juzgad si podemos y aún debemos juzgar, pero debemos juzgar, hermano, con justo juicio. No juzgar según lo que nos parece. No, yo creo que para mí que el hermano llegó tarde al culto porque se quedó dormido. ¿Paz de Cristo? ¿Te consta? No, hermanos, no juzguemos según lo que nos parece. Es solamente un ejemplo, ¿eh? No juzguemos según lo que nos parece, según lo que nos imaginemos. Alguien ha dicho, pues si a usted le llegan con un rumor, tiene que filtrar ese rumor, eso que se dice de aquel hermano o de aquella hermana, primero, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Esa persona que lo dice está dispuesta a decirlo enfrente de la persona que hizo aquello malo. ¿Qué empiezan a decir? No, pues yo creo que no, hermano, yo nomás, dice que le dijeron a él también. Ya cuando usted enfrenta una situación así, y que empiezan con que no, pues es que a él también le dijeron, a ella también le dijeron, entonces no debe de tomar esa murmuración, ese juicio contra su hermano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces dice aquí el texto, no juzguéis, no, definitivamente no dice no juzguéis, no, sino dice no juzguéis según lo que parece, según lo que nos parece, hermano, no, según lo que nos imaginamos o pensamos, no, de esa manera no, porque a veces, hermanos, cuando amamos a una persona, pues hacemos un juicio a favor, ¿verdad? Pobre de mi hermano, seguro se le ponchó el vehículo, el carro en el camino. Seguro tuvo un contratiempo inesperado. Pero cuando no amamos a tal persona, decimos, ¿verdad? Este hermano tan negligente, tan perezoso, de seguro se quedó viendo la telenovela o X cosa. Estoy poniendo ejemplos. No juzguemos según lo que parece. Eso es lo que está reprobado, pero dice el texto, mas juzgad. Y lo dice en modo imperativo, mas juzgad justo juicio. Amén. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santiago capítulo 2. Epístola de Santiago o de Jacobo, hermano. Se da cuenta, esta epístola la firma en su principio Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así es que podemos decir también epístola de Jacobo. Amén. Capítulo 2 dice ahí el versículo 1 al 4. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil,
y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. Versículo 4. No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces. ¿Pero de qué, hermano? De pensamientos malos. Jueces de malos pensamientos. Algo que el Señor reprueba, hermano. Que hagamos juicio, pero con malos pensamientos. De cosas que ni siquiera nos consta, cosas que ni siquiera vimos, cosas que ni siquiera sabemos. Ejecutamos un juicio según malos pensamientos, según lo que nos parece, y esto nos parece hasta con malos pensamientos. De esa manera dice, venís a ser jueces de pensamientos malos. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Bendito el nombre de Jesucristo. Estamos viendo, hermano, cómo no es lícito juzgar, cómo no debemos de juzgar. Mira los Corintios 4, versículo 5. Miren lo que nos dice aquí el texto. Así que no juzguéis nada antes de qué, hermano, antes de tiempo. Eso sí no lo haga, hermano. No juzgue nada antes de tiempo. Porque a veces alguien se agarra a juzgar a alguien más, hasta a su esposo o a su esposa. ¿Por qué llegaste tarde? De seguro hiciste esto, de seguro, ¿verdad? No te levantaste temprano, o de seguro te entretuviste con tus amigotes, qué sé yo, ¿verdad? Y ya el pobre esposo dice, bueno, mujer, ¿me permites explicar? Bueno, está bien, habla. ¿Qué dice la Biblia, hermano, allá en Santiago 1:19? Todo hombre y toda mujer sea pronto, ¿para qué? ¿Para hablar? No, para oír. Tardes en hablar, tardío para hablar, tardío para airarse. Entonces no juzgue nada antes de tiempo. Primero cerciórese de qué es lo que pasó. Primero escuche la versión del hermano, escuche la versión de la hermana, de su esposa o de su esposo. Nada juzgue antes de tiempo. Sí hay que juzgar las cosas, pero no antes de tiempo. Amén. Nada juzguemos antes de tiempo. Y luego dice, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará. Si hay cosas, hermano, que aún no podemos saber, cosas que tal vez a nosotros nos son ocultas, pues hay que esperar que el Señor las dé a conocer. Como dice ahí el texto, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Amén. No juzguéis nada antes de tiempo. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. No juzguéis según lo que parece. No seamos jueces de pensamientos malos. No juzguemos nada antes de tiempo. Y no juzguemos, hermano, con hipocresía cuando pretendiendo quitar la mota del ojo de tu hermano tienes una viga y ni siquiera puedes ver. Bendito el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 15. Seguimos viendo en la escritura cómo el juzgar
pues es algo que sí, hermano, se hacía. Pero los siervos de Dios lo hacían con justo juicio. Estamos ahí en Hechos 15, versículo 18 y 19. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual, ¿qué dice, hermano? Yo juzgo, por lo cual yo juzgo. Ahí está, hermano, un hombre de Dios. En este caso, ¿quién fue, hermano? Dice ahí en el contexto, el versículo 13, después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Es Jacobo entonces quien dice, por lo cual yo juzgo. ¿Era lícito juzgar? Sí, hermano, si lo hacía rectamente, si no lo hacía antes de tiempo, sin saber. Sí, hermano, es lícito juzgar. Y él dice aquí, yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Ahí está lo que Jacobo juzgó y les pareció bien a los apóstoles, sigue diciendo el 21 y el 22. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Bueno, ahí ya dice aquello que habían juzgado que era conveniente que hicieran los gentiles. Yo juzgo. Ese es el término que usa Jacobo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí a primera carta a los Corintios, nuevamente, pero en el capítulo 11, del versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos? De primera a los Corintios 11. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Y luego que dice el versículo 13, juzgad, invita a los hermanos a juzgar. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, ya hemos dicho, en lugar de ese velo que no es la cubierta, ese velo que usaban para cazar las almas, que allá Ezequiel 13:18 llama veletes o velos mágicos, en lugar de ese velo les dado a la mujer su cabello. Juzgad vosotros mismos. Invita a los hermanos a que juzguen. Juzgad vosotros mismos. Capítulo 10 de ahí mismo, hermano. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Como a sabios hablo. ¿Y qué dice, hermano? Juzgad vosotros lo que digo. Lo que el apóstol decía, hermano, en esta carta, lo pone a juicio. Juzguen ustedes lo que digo. Importante, hermano, no podemos
decir simplemente amén a lo que dice un varón, a lo que dice un predicador. Tenemos que juzgar lo que se dice, si está conforme a la palabra o no. Y aquí Pablo invita a los hermanos y les dice, juzgad vosotros lo que digo. Y en el 14, mire lo que dice acerca de la profecía, capítulo 14, versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice? Juzguen, los demás juzguen. ¿Qué van a juzgar? Pues si aquella profecía, aquellos que se habla es de Dios. Sigue diciendo el 30, y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense. ¿A quién, hermano? A los profetas. Tienen que sujetarse al fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí? Hablen entonces los que trajeren palabra de Dios, palabra de exhortación, hablen, pero los demás juzguen. Tenemos que estar abiertos y claros en eso, hermano. Les he platicado que en Santa Matilde, San Luis Potosí, hubo ahí, no sé qué fin tuvieron, pero hubo ahí un predicador que dejó a su esposa allá en Torreón, un hombre cerca de 50 años. ¿Y qué creen? Pues acá se quiso casar con una jovencita de escasos, creo que todavía no tenía ni los 20 años. Pero el espíritu engañador disfrazado de profetizas habló a la mamá de la muchacha que estaba preocupada y le dijo, hija mía, no te preocupes, porque él es mi siervo y es mi voluntad que ellos se unan en santo matrimonio. Santo Dios, qué mentiras. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios tal adulterio? Y cuidado con que alguien dijera algo, porque estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuidado con que alguien se atreviera a decir que aquella profecía, aquel mensaje no era de Dios. Y por eso de ahí surge lo de que no juzgue, hermano, porque estará blasfemando contra el Espíritu Santo. No, hermanos, paz de Cristo, eso no nos dice la Biblia. La Biblia dice aquí que si aún hubiere profecía, dice, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué deben de hacer los demás? Juzguen. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 43. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ¿quién era Simón? Un fariseo. Dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. ¿Y qué le dijo el Señor? Rectamente has juzgado. ¿Verdad que no le dijo, ¿para qué te atreves a juzgar? No. Aprueba el juicio que hizo
y le dice, rectamente has juzgado. Entonces es lícito juzgar siempre y cuando lo hagamos rectamente. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al capítulo 12 del mismo Lucas. Lucas 12, versículo 56 y 57. Hipócritas, otra vez se está refiriendo a estos fariseos. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Quiere decir que es lícito juzgar, pero hay que juzgar lo que es justo. Estos hombres religiosos juzgaban, pero injustamente. Hasta decían del Señor Jesús, demonio tiene. Juzgaban según lo que les parecía, como jueces de pensamientos malos. Pero aquí dice el Señor, ¿y por qué aún de vosotros mismos, no juzgáis lo que es justo? Cierto, pueden juzgar, es lícito juzgar, pero hay que juzgar lo que es justo. Amén. No según las apariencias, no según lo que nos parece a nosotros. Como ya leímos allá en Juan capítulo 7, no juzguéis lo que parece, sino juzgad justo juicio. Amén. Vamos allá al Antiguo Testamento, hermano. Desde el Antiguo Testamento, Dios había enseñado esto. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1. Leemos ahí el versículo 16 y 17. ¿Tenemos, hermanos? Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. Otra vez en modo imperativo, es hasta mandamiento. Juzgad, pero ¿cómo? Justamente entre el hombre y su hermano y el que le es extranjero. Y lo dice, la versión 60 dice, no hagáis distinción de personas. ¿En dónde? En el juicio. Es decir, es lo mismo que no hagáis acepción de personas. No que porque este es mi amigo, no porque este es mi hermano, porque este es mi pariente. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. El juicio es de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermano. Vamos ahí al Salmo 82. Estamos ahí en el Antiguo Testamento, vamos al Salmo 82. Amén. Dice el versículo 1 y 2. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Es una pregunta, hermano. Sí, también retórica, como haciendo un reclamo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas
de los impíos. Hemos estudiado, hermano, este texto y en el original se refiere a Dios está en la reunión de los poderosos, de los jueces. Recuerda que veíamos, hermano, cómo esa palabra dioses es también traducida como el que juzga, es también traducida como hijos de poderosos. Según, mire, vamos a leer el Salmo 29, no pierda esa escritura. El Salmo 29 dice: dad al Señor, oh hijos de fuertes. Dice la versión 60, oh hijos de los poderosos, dar al Señor la gloria y la fortaleza. Hijos de los poderosos. Esa misma palabra es la que se traduce en Génesis 6 como hijos de Dios. Pero en realidad, hermanos, se refiere no a legítimos hijos de Dios, sino se refiere a hijos de poderosos, hijos que se habían erigido como jueces y que hacían juicios injustos porque eran poderosos, porque eran hijos de poderosos, hacían arbitrariedades, tomaban mujeres que no eran de ellos. Vemos en Génesis 5, solamente cito, hermano, el primer caso de bigamia, de alguien que tomó para sí 2 mujeres, un hombre llamado Lamec. Y estos hombres, hermano, eran hijos de poderosos, hijos de hombres que fungían como jueces, y son estos que con aquel poder, con aquella posición que tenían entre los hombres como de jueces, arbitrariamente tomaron o escogieron mujeres entre todas, según dice Génesis 6, versículo 2. Pues el texto de Génesis 6, 2 dice: viendo los hijos, ahí está, los hijos de los poderosos, los hijos de los jueces. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 29, hijos de poderosos. Viendo los hijos de los poderosos que las hijas de los hombres eran hermosas, tomárense mujeres escogiendo entre todas. Alguien esto se lo atribuye a ángeles, pero en el contexto, hermano, en el contexto se refiere al hombre. Nunca dice que el enojo del Señor, la ira del Señor sería contra los ángeles que hubieran hecho esto, no, sino contra el hombre. Vean lo que dice, si estamos ahí en Génesis 6, versículo 3 dice: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu, no dice con los ángeles, sino dice, no contenderá mi espíritu. ¿Con quién? Con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios, esos hijos de poderosos, hijos de jueces, que hacían estas arbitrariedades, entraron estos hijos de poderosos a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Claro, hijos de poderosos. 5, y vio el Señor que la malicia de los ángeles, de los hombres, nunca menciona la malicia de los ángeles, sino la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y arrepintióse el Señor de haber hecho a los ángeles al hombre. Aquí el juicio es contra el hombre, esos hijos de los poderosos, hijos de jueces que hacían estas arbitrariedades, hermano, juzgaban injustamente.
Y por eso el Señor dijo en el versículo 7, y dijo el Señor, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y esos hijos de poderosos que actuaban, hermano, como jueces, es a los que el Señor los reprende y les dice, volviendo al Salmo 82, versículo 2, por eso el Señor les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis cómo? Injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Eso es lo que no hay que hacer, juzgar injustamente. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y el error está, hermano, en lo que dice ahí, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según qué, según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Tú que juzgas, pero que haces lo mismo, no escaparás del juicio de Dios. Ese no es un juicio de Dios, es un juicio, es como el Señor lo llamó en Mateo 7, hipocresía. El juicio de Dios es según verdad contra todos los que hacen mal. Gloria a Dios. 14 de ahí mismo de Romanos, capítulo 14 de la carta a los Romanos. ¿Estamos ahí? Versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Ahí está, el que no se condena con aquello que juzga, con aquello que aprueba o desaprueba. Es bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Alabamos el nombre de Jesús. Porque para juzgar, hermano, hay que ser espirituales, hermano, para juzgar con justo juicio. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 de primera carta a los Corintios, versículo 14 y 15. Mas el hombre animal o el hombre terrenal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Versículo 15, empero el espiritual. ¿Qué hace el hombre espiritual? Juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Es el hombre espiritual el que tiene la capacidad de juzgar con justo juicio, hermano. Es el hombre espiritual el que puede juzgar rectamente, no según lo que parece. Entonces, podemos juzgar, pero quien tiene la capacidad de juzgar es el hombre espiritual, el que no se deja guiar por su deseo carnal o por sentimientos de la carne. Y porque alguien basado en sentimientos de la carne, porque le cae mal a alguien o porque no quiere a tal o cual persona, puede hacer un juicio injusto. Pero el espiritual está en capacidad de juzgar todas las cosas.
Por último, hermano, nuevamente en Santiago, capítulo 4, Jacobo o Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Y luego hace una pregunta: ¿quién eres tú que juzgas al otro? Esa pregunta nos la debemos de hacer, hermano, al juzgar. Está bien, podemos juzgar, pero primero preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿No estaré haciendo lo mismo? ¿Quién soy yo? ¿Seré espiritual para juzgar así? ¿Quién soy yo? ¿No tendré una viga en mi ojo y querré quitar la mota del ojo de mi hermano o de mi hermana? Esa pregunta nos la debemos de hacer nosotros. Mirarnos al espejo primero, el espejo de la palabra, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Puedes juzgar, pero primero pregunta: ¿quién eres tú que juzgas al otro? Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vino a mi corazón el caso de Lidia de Tiatira, hermano. Recuerda el caso de Lidia. Mire, ya por último, vino ese pasaje a mi corazón ahí en Hechos 16, donde Lidia de Tiatira dice a los hermanos, a Pablo y a los hermanos, versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado, ¿tenían el derecho de juzgar? Si habéis juzgado, ¿juzgar qué? Que yo sea fiel al Señor. Los hermanos tenían el derecho de juzgar si esta hermana, si Lidia de Tiatira, era fiel al Señor. ¿Cómo? Por sus frutos, por sus hechos, por su obediencia. Tenían el derecho de juzgar. Y por eso dice ahí: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. Entonces, si decimos de una hermana, de un hermano que es fiel al Señor, ¿estará bien que juzguemos, hermano? Que el hermano es muy fiel al Señor. Amén, pues es que lo vemos en sus frutos, lo vemos en sus hechos, lo vemos en su caminar, que el hermano ha sido fiel al Señor. ¿O acaso el Señor nos reprobará diciendo: no juzgues? Y así como tendremos el derecho de juzgar si alguien es fiel al Señor, también tenemos el derecho, viendo lo que nos dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. También tenemos el derecho de juzgar si alguien no es fiel al Señor. Si alguien no ha sido fiel al Señor, también tenemos la potestad, el derecho de juzgar. Amén. Entonces, ¿podemos juzgar, hermanos? Amén. Pero que el juicio sea según Dios, no según lo que parece. Nada juzguéis antes de tiempo, juzgad con justo juicio.